Aquellos que les gusta el fútbol recordarán que a partir del año 2000 más o menos, ya casi 16 años, un equipo en España, el Real Madrid, revolucionó al mundo porque comenzó a contratar jugadores muy famosos y extraordinariamente caros. Esa época se comenzó a llamar lo que hoy día se conoce como los galácticos. Contrataron, por ejemplo, a un jugador brasilero llamado Ronaldo Nazário de Lima, que en ese tiempo era el mejor jugador del mundo. Contrató al francés Zinedine Zidane, contrataron a David Beckham, que es un inglés, y también a un portugués llamado Luis Figo. No pasó mucho tiempo para que los camerinos del Real Madrid y todo el ambiente que se respiraba se volviera un poco tenso, porque decía un escritor, eran muchos egos juntos en un solo lugar, y las noches, las salidas por las noches se volvieron frecuentes, y la conducta comenzó o el prestigio más bien del Real Madrid comenzó a verse comprometido por la poca disciplina de varios de estos jugadores. El presidente del Real Madrid elabora lo que se conoce hoy día como el libro azul del Real Madrid. El libro azul era un código de conducta para que los jugadores supieran cómo conducirse ahora que eran parte de este equipo. Entre otras cosas, les decían que no había que quejarse del árbitro nunca, que nunca se podía humillar al adversario y que cuando perdían debían felicitar al equipo que les había ganado. Se exigía puntualidad en todas las convocatorias y puntualidad en todos los entrenamientos. Y después decían que debían respetar a todos los fanáticos de Real Madrid y de los otros equipos y evitar situaciones de riesgo que puedan poner en peligro la salud y la integridad física de los jugadores. La idea era, en vista que ahora perteneces a esta gran institución, debes comportarte de esta manera. Debes tener en cuenta la historia, la grandeza, decían ellos, el prestigio del Real Madrid, y debes conducirte en conformidad a esa historia, a esa grandeza y a ese prestigio. Nosotros los cristianos que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo tiene más historia, tiene más grandeza y tiene más prestigio que cualquier otra institución. No tenemos un libro azul, pero como diría un amigo mío, tenemos un libro negro que nos dice cómo debemos vivir. Y ese libro es la palabra de Dios. El apóstol Juan decía, si tú dices que permaneces en Él, tú debes andar como Él anduvo. En otras palabras, hay un código de ética cristiano. Y en un sentido, desde el capítulo 3 y el capítulo 4, eso es lo que Pablo está exponiendo a los colosenses en esta carta. Y hemos llegado a este versículo 17 del capítulo 3, donde Pablo lo dice de una manera extraordinaria, esto de cómo nosotros debemos vivir. El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y eso es lo que quiero exponer en estos próximos minutos. Y para entenderlo mejor y para explicarlo, he dividido esto en tres partes. El mensaje, este versículo 17, lo voy a exponer en tres partes. Lo primero que quiero explicar es qué significa, o responder a la pregunta, ¿qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús? Número 2, lo segundo que voy a exponer es cómo encaja en el contexto de este capítulo este versículo 17. Y número 3, voy a dar una implicación práctica
de este versículo. Número 1, voy a explicar qué cosa significa hacer todo en el nombre del Señor. Número 2, cómo ese versículo 17 encaja en el contexto de este capítulo 3. Y al final voy a compartir una implicación práctica de este verso. Lo primero que voy a responder es qué significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Si queremos hacerle justicia al tema, hay dos maneras que nosotros deberíamos explicar esto de en el nombre del Señor. Lo primero, el primer sentido que vamos a explicar es tomado básicamente de algo que Jesús introdujo en la manera como Él hablaba. En el capítulo 14 del libro de Juan, en el capítulo 15 del libro de Juan y en el capítulo 16 del libro de Juan, por ejemplo, Jesús introduce esto de hacer las cosas en mi nombre, decía Él. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 13 y 14, dices, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. El capítulo 15, versículo 16 dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El capítulo 16, versículo 23 al 26 dice algo así, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Más adelante, esto de en el nombre de Jesús fue tomado por el apóstol Pedro para explicar ciertas cosas y para predicar. Por ejemplo, cuando él llega con Juan al templo y ve fuera del templo a este paralítico, fuera de la puerta, la hermosa, él le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Más adelante le preguntan los sacerdotes, ¿en nombre de quién tú has hecho esto? ¿O bajo la autoridad de quién tú has hecho esto? Y él dice, es en el nombre del Señor Jesús que yo he hecho esto. Y termina diciendo esta gloriosa declaración en el capítulo 4, versículo 12 de Hechos, donde él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es uno de los versículos que habla de la exclusividad del cristianismo. En otras palabras, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, no, él dijo, yo soy el camino. Lo que Pedro está diciendo aquí es eco de eso. Él está diciendo, no hay otro nombre por el cual los hombres pueden ser salvos. Más adelante, él le dice a los que están reunidos en la casa de un hombre llamado Cornelio, y le dice, todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. El mismo apóstol Pablo utiliza esto y él dice que todos los creyentes hemos sido santificados y justificados por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué cosa quiere decir esta manera de usar el nombre de Jesús a la luz de estos textos? Bueno, el nombre de Jesús ahí hace referencia a la obra de Jesús como único medio para obtener algo. En otras palabras, la obra de Jesús es la base por la cual nosotros obtenemos o recibimos algo en oración. Eso es lo que decía Jesús. Si tú pides algo en mi nombre, te lo daré, o mi Padre te lo dará, queriendo decir en dependencia, en base a lo que yo he hecho en la cruz del Calvario. O, como lo decía Pedro, la obra de la cruz es la base por la que nosotros podemos obtener salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Quiere decir que el único medio para que una persona se salve es a través de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Quiero hacer hincapié en esto. Mi amigo, mi amiga que está aquí, usted no será salvo por sus buenas obras. Sus buenas obras solo la llevarán o lo llevarán al infierno. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Ningún ser humano será justificado por las obras
de la ley. La única manera de ser salvo es a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Una confianza puesta en que Jesucristo es el único medio para reconciliarnos con Dios. No es porque usted tenga méritos, no es porque usted tenga poder, no es porque usted tenga mucha bondad, no es por su justicia. En realidad es descansar, es depender, es reconocer que podemos pedir y recibir algo solo en base a la autoridad de Cristo, a la obra de Cristo y a los méritos de Cristo. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque Jesús dice: si tú pides algo en mi nombre, lo vas a recibir. Alguien con mucha astucia pudiera pensar: ya ves, lo único que tú tienes que hacer es pedirle algo a Dios y decir en el nombre de Jesús y lo recibes, no importa si no eres cristiano. No, el nombre de Jesús, ¿ok?, no es un abracadabra, ¿ok? Es muy importante que usted entienda esto. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica que usted tiene que anteponer a su oración o con la que usted termina su oración para usted recibir algo. No, porque la promesa, si queremos llamarle en un sentido una promesa, son para aquellos que están en Cristo Jesús. Juan 15, 6, 7 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los que no permanecen en este contexto son aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados, son aquellos que no son creyentes. Los que recogen, dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, esos son los creyentes, los verdaderos creyentes permanecen en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está haciendo una distinción. Si permaneces en mí. Juan 15, 16, en el mismo capítulo más adelante dice: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Está hablando de los frutos de alguien que está en Cristo, de alguien que, como decía Juan el Bautista, ha hecho frutos dignos de arrepentimiento. Déjeme decirle una cosa: si usted es creyente, se debe notar en su vida. La santidad es la cualidad de alguien que ha nacido de nuevo. La santidad es la cualidad de alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Y ahí Jesús sigue diciendo: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Resumen, este primer sentido, pedir algo en el nombre de Jesús, es descansar que su obra es suficiente. Es depender de la obra de Cristo, es reconocer que solo podemos pedir algo o recibir algo en virtud de su sacrificio, en el nombre de Jesús. Amén. El segundo sentido lo encontramos en este versículo 17. El versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hace esta salvedad para dejarnos saber que es todo lo que hacemos. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiero dar una manera de explicar este versículo de un comentarista llamado William Hendrickson. Él decía esto: hacer algo en el nombre de Jesús es hacerlo en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder. Quiero explicar esto porque me gustaría decir tres cosas con respecto a esto para hacerle de alguna manera justicia a esta expresión de el nombre de Jesús. Haced todo, sea de palabra o de hecho. Es importante lo que él está diciendo, porque nosotros no debemos olvidar que a nosotros no se nos va a juzgar solamente por las cosas que hagamos. A nosotros se nos va a juzgar por las palabras que hablemos. Jesús dijo: de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta. De toda palabra ociosa. Aparte de eso, el apóstol Pablo decía que Dios va a juzgar no solamente las obras, Él va a juzgar las intenciones del corazón. Aquí nos está diciendo:
Todo lo que tú hagas, sea de hecho y sea de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo primero que quiero decir es que decir en el nombre del Señor es decir, hacerlo en obediencia al Señor. Yo quiero que usted note algo en este capítulo 3. A partir del versículo 16, Pablo no usa mucho la palabra Cristo. La palabra Cristo ha dominado el capítulo 1 y el capítulo 2. La palabra Cristo significa el Mesías, era referencia al Mesías que Israel esperaba, el ungido de Dios, el Mesías. Ahora, en estos versículos, él cambia el uso de la palabra Cristo por la palabra Kurios, que es la palabra Señor. En el versículo 18 dice Señor, en el versículo 20 dice Señor, en el versículo 23, en el versículo 24, en el versículo 25, y en el capítulo 4, versículo 3, usa la palabra Señor. ¿Por qué? Porque aquí Él está dando órdenes y nosotros como sus siervos debemos obedecerle. Hacer algo en el nombre del Señor Jesús es hacer algo en obediencia al Señor. Recordará en Lucas cuando Jesús le dice a la gente: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacéis todo lo que yo os digo? Pero dos, lo otro que yo debo tomar en cuenta cuando hablo de hacer algo en el nombre del Señor Jesús es que eso lo que yo hago, sea de palabra o de hecho, debe reflejar el carácter del Señor. Todo lo que yo hago debe reflejar el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es Jesucristo? Nos pasaríamos seguramente años y años describiendo cómo es Jesucristo, pero podemos tomar algunas cosas como referencia, en especial que Él mismo dijo de Él. Por ejemplo, Él dijo: aprended de mí que soy manso. Eso es importante saber que si yo quiero reflejar el carácter de Cristo, la mansedumbre es una cualidad de Jesucristo. No solamente dijo soy manso, soy humilde. Él dijo tengo compasión de la gente. Jesús no solamente era manso, era humilde, era compasivo y también era paciente. Pero Jesús también, sobre todas las cosas, era santo. Él dijo: el diablo nada tiene en mí. Hacer algo en el nombre de Jesús es reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es hacer algo pareciéndonos a Jesucristo. Y lo tercero que debemos decir es que cuando hacemos algo en el nombre del Señor Jesús, eso que hacemos debe honrar al Señor. Su nombre debe ser exaltado, debe glorificar a Dios todo lo que yo hago, o su reputación debe ser engrandecida. Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda un poco esto. Digamos que usted tiene una compañía de limpieza y usted tiene una muy buena reputación y usted es el que hace el trabajo siempre. Pero un día usted decide contratar a alguien y enviar a esa otra persona a hacer el trabajo que usted hace. Esa persona va a llegar a esa casa, va a tocar la puerta y le van a preguntar: ¿y usted quién es? Él va a decir: bueno, yo vengo en nombre de esta persona, me envió. Ok, vengo a hacer el trabajo de limpieza. Ese empleado entra a la casa y comienza a hacer el trabajo exactamente como usted lo hace. Limpia todo y lo deja y bien limpio toda la casa. Él no solamente lo ha hecho por obediencia a usted, él también se ha parecido a usted, pero al final él ha honrado su reputación. Bueno, eso es lo mismo que debemos tener en cuenta cuando hacemos algo en el nombre del Señor Jesús. En resumen, lo que podemos decir es: todo lo que usted dice y hace debe ser hecho en obediencia al Señor, debe reflejar el carácter del Señor y debe honrar al Señor. El mismo versículo sigue diciendo más adelante: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aún nuestra acción de gracias la hacemos por medio de Él y Dios la recibe porque Cristo ha hecho eso posible. Habíamos dicho hace como unas 2-3 semanas atrás que esta carta tiene un fuerte énfasis con la gratitud.
Pablo en 5 ocasiones, él llama a la gratitud del creyente. Si le pudiéramos nombrar, después de afirmar que Colosenses es una epístola cristológica, porque hace referencia a la persona de Cristo y a la obra de Cristo, si pudiéramos darle un segundo nombre a esta epístola, pudiéramos decir que esta es una epístola de la gratitud. El creyente debe ser una persona grata, que da gracias a su Señor, no solo por los bienes terrenales que recibimos, sino por sobre todas las cosas, por el mayor bien que hemos recibido, y es la salvación de nuestras almas. Hacer algo en el nombre del Señor Jesús quiere decir hacerlo en obediencia al Señor. Debemos reflejar el carácter del Señor y debemos hacerlo para la honra del Señor. 2, yo había dicho que iba a explicar qué es el hacer algo en el nombre del Señor. Ahora voy a explicar cómo encaja en el contexto de este capítulo. Para entender eso, hay que ver qué has venido diciendo y qué está a punto de decir. A este tipo de versículos yo los llamo el epílogo y el prólogo de Pablo, la conclusión y la introducción de Pablo. ¿Por qué? Porque él está concluyendo una sección de algo que ha venido diciendo y él está introduciendo una nueva sección de algo que él va a empezar a decir y que vamos a estudiar en las próximas semanas. Por ejemplo, ¿qué es lo que él ha venido diciendo? Desde el versículo 5 en adelante, él habló acerca de dejar la fornicación, de dejar las pasiones desordenadas, de dejar los malos deseos. En el versículo 8 habló de dejar la ira, de dejar el enojo. El versículo 12 habló de humildad, de misericordia, de mansedumbre, de bondad. Obviamente está de una manera indirecta, está diciendo que debemos dejar el orgullo, que debemos dejar el egoísmo, que debemos dejar la falta de misericordia. En el versículo 13 dice, perdonaos los unos a los otros. Lo que está diciendo indirectamente es, deja el resentimiento. El versículo 15 nos exhorta a trabajar por la paz, porque la paz de Cristo, la paz de Dios debe gobernar en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. En otras palabras, el creyente, porque ha sido reconciliado con Dios y tiene paz con Dios, debe procurar la paz con sus hermanos en la iglesia. Y el versículo 16 nos dice que debemos enseñarnos los unos a los otros y exhortarnos los unos a los otros en toda sabiduría. Eso es lo que ha dicho en el contexto anterior. La pregunta que debo hacerme es, ¿esta actitud que yo tengo hacia el pecado refleja el nombre de Cristo? Voy a ser más preciso. Si usted está en fornicación en este tiempo, ¿cómo usted cree que eso es hecho en el nombre de Jesús? ¿Está haciéndolo en obediencia a Cristo? ¿Reflejando el carácter de Cristo para la honra de Cristo? Las explosiones de enojo y de ira que tenemos, ¿podemos decir que son hechas en el nombre de Cristo? ¿En obediencia a Cristo? ¿Refleja mi ira y mi enojo el carácter santo y manso de mi Señor Jesucristo? Y de eso mismo podemos decir del orgullo, del egoísmo, del resentimiento. ¿Está eso en congruencia con la gloria de Cristo, con el carácter de Cristo? El contexto posterior, a partir del versículo 18, para tomar en cuenta y saber cómo encaja esto en nuestro capítulo, desde el versículo 18 hasta el 25, habla en particular nuestros deberes sociales, pero empieza primero, versículo 18, mandatos para la esposa, versículo 19, para el esposo, versículos 20 y 21, para los hijos y los padres, versículos 22 al 25, la vida laboral del creyente, porque se dirige a los empleados y a los empleadores.
¿Cómo nos sirve esto? ¿Cómo nos ayuda esto? Respondiendo a la pregunta, ¿es mi actitud como esposa un reflejo del carácter de Jesucristo? ¿Es mi conducta como esposa un reflejo del nombre de Jesucristo? ¿Estoy viviendo como esposa en obediencia al Señor, reflejando el carácter del Señor y para la honra del Señor? ¿O el esposo? ¿Es mi actitud como esposo un reflejo de lo que es el carácter de Jesucristo? Tu conducta como esposo, la manera como tú tratas a tu esposa, ¿es un reflejo del nombre de Jesucristo? La manera como vives en tu casa, esposo, esposa, ¿refleja el nombre de tu Salvador? Hijos, ¿tu actitud frente a tus padres crees que es un reflejo del carácter de Jesucristo? La manera como obedeces a tus padres reflejan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo podemos decir de los padres, de los empleados, de los trabajadores. Mi actitud frente al pecado debe ser hecha en el nombre de Cristo. Mi actitud hacia mis hermanos en la iglesia debe ser hecho en el nombre de Cristo. Mi conducta debe ser gobernada por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis deberes en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, con mis hijos, deben reflejar la gloria, la honra y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dije que iba a dar una implicación práctica de este verso, porque es cierto que en ocasiones nos vamos a encontrar los creyentes con una situación donde la Biblia no me dice algo específico o no me da unas pautas puntuales de cómo yo me debo conducir, qué cosa es lo que yo debo hacer en ciertas circunstancias. Bueno, esto es un principio básico. Cuando usted vaya a hacer algo y usted diga, pero la Biblia no me da ninguna instrucción en particular, usted debe responder a esta pregunta. ¿Lo que estoy haciendo refleja el carácter de Cristo? ¿Lo que estoy haciendo honra a mi Señor Jesucristo? F.F. Bruce es un comentarista que decía, cuando el creyente de este tiempo es confrontado con una situación moral, quizá no encontrará en la Biblia una orden o una palabra explícita de Cristo en relación a esa situación. Pero el creyente puede preguntarse, ¿qué es lo más cristiano hacer en esta circunstancia? ¿Puedo hacer esto sin comprometer mi confesión cristiana? ¿Puedo hacer esto en el nombre del Señor Jesús? Cuando usted vaya a tomar una decisión donde usted no encuentre una guía específica, puntual en la Biblia, usted sí tiene este principio que lo debe gobernar en sus decisiones. ¿Honra esto a mi Señor? ¿Refleja el carácter de Cristo esta decisión que estoy tomando? ¿O este entretenimiento en el que me estoy relajando y en el que estoy tomando un tiempo solo o con mi familia, este entretenimiento representa el carácter de Cristo? ¿Puedo honrar a Cristo con esto? Podemos decir tantas cosas con eso. La mujer que se viste, debe preguntarse, ¿esta ropa refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo?
Hay gente que diría, la Biblia nunca te prohíbe ir a una discoteca con unos amigos no cristianos y bailar hasta las 5 de la mañana. No, la Biblia no dice nada de eso. Pero sí dice esto. Lo que te tienes que preguntar es, ¿puedo hacer en el nombre de Jesús el ir a un nightclub con mis amigos no creyentes y bailar hasta las 5 de la mañana? ¿Lo puedo hacer en el nombre de Jesús? ¿Refleja esto el carácter de Cristo? ¿Puedo hacerlo para honrar a mi Señor? La Biblia no necesita darnos explicación en todos y cada uno de los asuntos de la vida. Las decisiones prácticas son para que usted, en su libertad cristiana, usted decida. Pero el criterio que debe gobernar eso es, ¿estoy honrando a mi Salvador con esto? Y va para también los que usan marihuana. Espero que aquí no haya, pero si aquí hay, esto va para usted. La Biblia no dice, no fumarás marihuana. Usted se debe preguntar, ¿puedo fumar marihuana en el nombre del Señor Jesús? ¿Refleja el carácter de Cristo el yo fumar marihuana? ¿Puedo honrar a Cristo mientras yo fumo marihuana? Y así podemos seguir y seguir y seguir. Es un principio básico que el creyente debe usar para guiar no solamente las decisiones difíciles o las cosas donde la Biblia no se pronuncia, para guiar toda mi vida. Amén. Yo quiero que tú vayas conmigo al capítulo 3, en el versículo 15. Yo quiero que usted vea esta secuencia. Versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Habíamos dicho que hay otras traducciones que dicen la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Versículo 15 está diciendo que la paz que Cristo obtuvo por nosotros debe ser lo que gobierna nuestros corazones. Los más profundos sentimientos, las más íntimas emociones del creyente deben ser gobernadas por la paz que ahora tenemos con Dios en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esos prolongados episodios de depresión deben ser puestos a la luz de la paz que hoy día ya tenemos con nuestro Señor Jesucristo. La paz que tenemos en Dios debe gobernar tu corazón. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la palabra de Dios debe ser el criterio por el cual yo dirijo, gobierno y controlo mi vida. Es más, la palabra de Dios debe dirigir, debe controlar, debe manejar mi vida entera. Y en el versículo 17 es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, usted debe vivir con la paz de Cristo gobernando en su corazón. Versículo 16, la palabra de Cristo debe dirigir todo en tu vida. Versículo 17, el nombre del Señor Jesucristo debe ser lo que domina cada área de tu vida, tus palabras y tus hechos también. Usted no tiene escapatoria. Qué glorioso saber. Por eso, repito algo que me gustó hace un tiempo que escuché al pastor Sugel Michelén, que él decía, el creyente no tiene que esforzarse más. El creyente debe creer mejor. Cuando usted y yo comprendemos la dimensión, la magnitud de la paz que Cristo ha obtenido por nosotros, esa paz debe gobernar nuestros corazones. Cuando usted y yo comprendemos lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario, quién es Jesucristo, entonces su persona y su obra se constituyen en el motor que empuja en mi vida. La paz de Cristo, la palabra de Cristo, el nombre de Cristo. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás viviendo así tú, mi hermano? ¿Estás viviendo así tú, jovencito? ¿Estás viviendo así, esposo?
esposa, soltero, soltera. ¿Estás viviendo así, hijo, mamá, papá? Y si no es así, mi exhortación es que te arrepientas. El Evangelio no solamente ofrece gracia y perdón al incrédulo que se arrepiente. El Evangelio también ofrece gracia y perdón cuando el creyente se arrepiente. Todo lo que tú y yo debemos hacer debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo, en obediencia a Él, reflejando su carácter y para la honra de su nombre. Que Dios nos ayude. Amén.